La voz del Perú, soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Muchísimas gracias por permitirme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Estamos a 31 de agosto, estamos despidiendo el octavo mes del año y pues este es el año de la pandemia, el 2020. ¿Quién iba a imaginar que el anuncio que se hizo aquel 31 de diciembre del 2019 en esa mañana china, noche del día anterior, en nuestra parte del mundo, se iba a convertir en esto, en una pandemia que ha afectado a todos y cada uno de los países en el mundo, causando desolación y muerte? Hasta este momento son más de 25 millones y medio de casos y ya son más de 852.000 muertes en el mundo, y el Perú lamentablemente ocupa el quinto lugar en el mundo en número absoluto de casos y el primer lugar en el mundo en casos de muerte por 100.000 habitantes, o sea, lo que se llama la tasa. Hoy día, señora, vamos a hablar de un asunto sumamente importante. Yo le ruego, por favor, que preste mucha atención al programa de hoy. Tiene que ver con algo que hemos hablado en el programa, lo hemos hablado, pero tengo que confesar que no le hemos dado la importancia necesaria, cuando es realmente sumamente importante que todos entendamos lo que está sucediendo. Todos. ¿Cuál es el asunto? Existe la percepción, señora, mire, existe la percepción de que si alguien se contagia del coronavirus, Dios mío, va a llegar a cuidados intensivos. Se percibe el contagio con el nuevo coronavirus como prácticamente una condena a que va a necesitar oxígeno, que va a necesitar algo y que va a llegar al hospital. Entonces, algo hay que hacer para evitarlo. Y entonces empiezan los mensajes que llegan de las tías, de las sobrinas, e incluso de los doctores, e incluso del Ministerio de Salud. Que tome la citromicina, que tome la ivermectina, que tome la hidroxicloroquina, que tome el zinc, que tome la vitamina C, que tome. Y resulta que una persona que tiene una infección muy leve, oiga, resulta que está tomando 7 pastillas. Y si alguien le pregunta, ¿y por qué hace esto usted? Es que tengo miedo. ¿Miedo de qué? De lo que le pasó a mi mamá, que ya llegó a cuidados intensivos. ¿Y quién le ha dicho que todo eso va a funcionar, señor? Ay, no, es que por si acaso. Hoy día vamos a revisar, por eso le pido por favor mucha atención. ¿Cuál debe ser la actitud si alguien se infecta en la casa? ¿Debe tomar medicinas? ¿Existen medicinas que puedan impedir el avance de la enfermedad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y lo vamos a ver con un especialista en enfermedades infecciosas, el doctor Fernando Mejía, quien nos acompaña en la línea telefónica para que él nos lleve paso a paso, señora, en qué es lo que tenemos que hacer. Al final de este programa, cuando termine la entrevista con él, usted ojalá haya entendido cuántos estadios existen de esta infección. ¿Son todas graves? ¿Qué es lo que debo tomar si caigo en el 80% de los casos de infección? ¿Qué debo hacer si caigo en el 15% de casos de infección? ¿Y cuándo es que yo debo ir al hospital si es que empiezo a complicarme? El doctor Fernando Mejía está ya con nosotros y lo saluda a la distancia. Doctor Mejía, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes, bienvenido nuevamente al programa. Buenas tardes, doctor Huertas. Un placer poder compartir la experiencia que hemos ganado y lo que ya sabemos de este virus con usted y con el público en general. Exactamente, estamos el 31 de agosto, lo que sabíamos en febrero era casi nada, lo que sabíamos el 6 de marzo cuando se descubrió este primer caso era peor, no sabíamos nada, lo que sabíamos en mayo, en junio y en julio ha cambiado, estamos a fines de agosto. Lo primero que quiero preguntarle, doctor, usted que está en las trincheras viendo pacientes, lo que mencioné, ¿es cierto que existe esa percepción en la gente, en el público, de
que quien se infecta se va a complicar de todas maneras? No quiero que me conteste. Quiero que la dejarla allí porque queremos tomar la pausa y por favor le ruego que regresemos con esa respuesta a la pregunta si la percepción es que quien se infecta se va a complicar. Regresamos. Dijo alguna vez, ser el eterno forastero, el eterno aprendiz, el eterno postulante. He allí una forma para ser feliz. Humilde homenaje para Julio Ramón Ribeiro, uno de mis autores favoritos. Hay un cuento que se llama Los Moribundos. En la guerra Perú-Ecuador, una familia en el norte recoge a un soldado herido, malherido. Lo lleva a la casa y lo cura, pensando por el color del uniforme, que era peruano. Porque lo único que distinguía a los dos bandos, peruano y ecuatoriano, eran las polainas, pero él, al estar descalzo, no las tenía. Cuando lo curan, porque el hombre reacciona, curan y empieza a hablar, se dieron cuenta que al que habían curado había sido a un soldado ecuatoriano. ¿Qué le parece? Gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con el doctor Fernando Mejía y hoy día vamos a aprender, señor, señora, cómo comportarnos si nos infectamos con este virus. Obviamente no queremos infectarnos, hay que hacer todo lo posible para no infectarse, pero si alguien se infecta, y esa era la pregunta que le había dejado pendiente al doctor Fernando Mejía, quien es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales del Instituto Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Mejía, ¿existe esa percepción en el público general que infectarse es como que lo peor que puede pasar y que puede llegar a cuidados intensivos? Sí, existe mucho terror por parte de la población de que la infección necesariamente los va a llevar a complicarse y a morirse, ¿no? Entonces hay un riesgo, digamos, una sensación de muerte inminente cuando uno se infecta, ¿no? Y eso se ve en todo nivel, ya sea económico, todo nivel social. Es una costumbre también por el hecho de la información que se ha venido dando y por, yo diría, a veces mala información, ¿no? Muy bien. Entonces, es cierto, la infección es percibida por muchísima gente, independientemente de sus ingresos económicos, posición social, etcétera, lo que sea, es percibida como que, caramba, me voy a complicar, voy a llegar a la UCI, me voy a morir. Pero ¿cuál es la realidad? Hablemos de ese famoso 80-15-5. Todavía esa proporción se cumple, ¿verdad? 80-15-5. Sí. Así es. Lo primero que tiene que tener una persona claro cuando se infecta es si yo soy un caso sospechoso, tengo dolor de garganta, tengo malestar, tengo fiebre y pienso que puedo tener coronavirus, lo más importante en este momento es tener calma. ¿Por qué? Porque hay que hacer algunas cosas bien protocolizadas y bien estandarizadas. Lo primero es aislarme. ¿Para qué? Para proteger a mi entorno, para proteger a mi familia, para proteger a mi comunidad. Y a la par tengo que tener claro de que la mayoría de las personas no va a presentar formas graves. La mayoría de las personas va a pasar los síntomas después de unos días y no va a presentar ninguna complicación mayor. Solamente alrededor del 15% de las personas puede requerir hospitalizarse y eso en realidad puede ser menos inclusive en grupos que no tengan factores de riesgo, ¿no? Muy bien. Entonces, lo primero es que, de acuerdo a las estadísticas que se manejan, 80% de las personas que se infectan o no van a tener síntomas o estos síntomas van a ser muy ligeros. Tan ligeros que alguna gente piensa que es el cambio de clima, que es mi alergia o lo que sea. Es decir, para la gran mayoría de gente, el 80%, la infección por este nuevo coronavirus no va a significar un problema serio. Eso es válido, ¿cierto? Así es. Entonces, estas personas, cuando están en este 80%, ¿cómo deberían manejarse? ¿Deberían tomar alguna medicina, doctor? Definitivamente no.
lo más importante es tener claro de que yo puedo no tener síntomas o tener síntomas menores, pero yo voy a ser un agente transmisor del virus. Por eso lo más importante va a ser aislarme, ¿no? Yo me tengo que aislar para evitar el contagio de mi entorno cercano. Y no tomar ninguna medicación. O sea, no es que yo me voy a necesariamente complicar, no es así. Lo más probable es que usted pase este periodo sin mayor problema, solamente requiriendo reposo, hidratación y manejo sintomático, ya sea con paracetamol o con algún antitusígeno si en caso la molestia de la tos es muy importante. Pero va a pasar usualmente con esas medidas. Con esas medidas simples. Lo cual me lleva a una pregunta. ¿Por qué existe entonces tanta percepción o tanta automedicación que apenas alguien tiene el dolorcito de garganta o tiene un poquitito de fiebre, casi nada, y se hace la prueba o lo que sea, consigue que le hagan, ya está tomando acitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, vitamina C, pastillas de zinc y algunos peligrosamente dexametasona? ¿Por qué está ocurriendo eso, doctor? Yo creo que es por una falta de información adecuada, comunicación de mensajes claros y enseñarle a la población de que la mayoría felizmente no va a tener este curso severo o va a llevar a la mortalidad. Y especialmente nos tenemos que centrar en el monitoreo de las personas de riesgo, ¿no? Yo quiero adelantar un poco, le comparto en primicia porque esto recién va a salir publicado, un trabajo que ha sido realizado en el Hospital Cayetano Heredia por residentes y exalumnos, un residente de reumatología, el doctor Ernesto Zavala, y un exalumno de la universidad, la doctora Yamil Salcedo, y de la importancia, o mejor dicho, la preocupación que tenemos con la cantidad de farmacia o la medicación excesiva que se está dando. El 80%, mire, 80% de los pacientes que llegaron a un primer contacto en el hospital estaban tomando fármacos. 1 de cada 3 se automedicaba. Exacto. El 91.5% tomaban antibióticos. Imagínese lo que va a venir después de la pandemia del COVID, la resistencia antimicrobiana en crecimiento. Muy bien, vamos a tomar una pausa, doctor. Cuando regresemos le voy a hacer 2 preguntas. La primera va a ser, ¿existe algún tipo de medicamento, sustancia o algo que haya científicamente probado que pueda impedir el curso de la enfermedad? Esa es una. Y la otra, no quiero ponerlo en aprieto, pero va a ser la siguiente. ¿Está contribuyendo el Ministerio de Salud con esas guías que tiene, que hasta ahora tiene de hidroxicloroquina, ivermectina y tanta cosa? ¿Está contribuyendo el MINSA a esta desinformación que hace que el público tome medicinas en vano? Regresamos después de la pausa. Virus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por permitirme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Fernando Mejía. Él es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales del Instituto Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y estamos conversando, señora, cuál debe ser el comportamiento nuestro, la actitud nuestra, cómo debemos tratarnos si por A o B nos infectamos con este nuevo coronavirus. Esa es la razón de la conversación. Porque ya hemos admitido, el que está viendo tanto paciente, él nos ha dicho que la gente cree, percibe. Quizás usted, señora, que está escuchando el programa, usted, señor, lo cree así, que si se infecta, pues como decían en la época de mi abuelita, se fregó la Francia, pues ya, voy a llegar a UCI, pues. Entonces apenas infecta, siente algo, ay Dios mío, empieza lo que se llama la polifarmacia. Y el doctor nos ha dado una primicia que acaban de publicar un estudio que nos lo va a describir en un ratito. Han encontrado que el 80% de los pacientes están tomando un montón de medicinas y el 91.5% ya están tomando antibióticos. ¿Para qué?
Entonces yo le había dejado dos preguntas. Esa percepción, doctor Mejía, es porque la gente cree pues de que hay medicamentos que van a parar la enfermedad y que van a evitar que llegue a complicarse a la UCI. Mi primera pregunta es esa. ¿Existe científicamente hablando, doctor Mejía, algún tipo de sustancia, medicina, ivermectina, algo que se haya demostrado científicamente que impida el progreso de la enfermedad? No existe, y hay que decir esto claramente y con toda la verdad a la población para que tenga claro. No existe ningún tratamiento específico para el coronavirus, para prevenir el coronavirus. El mejor tratamiento es la prevención, evitar infectarme a toda costa. Lógico. Ahora, si uno se infecta, ahí hemos estado hablando de ese 80% que, como usted dijo, se maneja en la casa y vamos a entrar un poquito más en eso. Entonces, si no existe ninguna sustancia, mi impresión, esto es algo mío, para mí, que la disposición del Ministerio de Salud de dar en sus guías que hay que dar hidroxicloroquina, que hay que dar la enoxaparina o que hay que dar la ivermectina, lo único que han hecho es contribuir a esa sensación del público de que si el MINSA lo recomienda, eso es lo que hay que tomar. No sé si usted coincide con eso. Sí, al inicio de la pandemia uno puede, pecar por que no hay información, no hay evidencia, intenta hacer algo, pero ya después de 5 meses es inconcebible que todavía se siga dando los mensajes de que los tratamientos van a tener algún efecto sobre la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Entonces seríamos esto lleva momento... a la confusión de las personas, así es. Definitivamente yo creo que lleva a la confusión de las personas y a no enfocarse en lo que deben enfocarse, que es la prevención. Correctamente, exacto, porque ya se ha medicalizado el asunto. Entonces, en su opinión, doctor Mejía, ¿ya el MINSA debería reevaluar y sacar, por ejemplo, hidroxicloroquina de los pacientes ambulatorios, de todo? Porque ya la hidroxicloroquina, allí sí hay evidencia que no funciona para nada. Y la ivermectina, ¿no deberían sacarla también de ese petitorio nacional? Mire, hay evidencia contundente con hidroxicloroquina, con acitromicina, que yo no entiendo cómo un fármaco antibiótico se sigue usando en las bolsas salvadoras que dé salud, que dé el ministerio, para finalmente un virus. No hay, lo único que van a generar es resistencia de bacterias en un futuro. Y la ivermectina yo creo que más parece ser un arma política, ¿no? Porque los gobiernos regionales, los alcaldes han usado estas medicinas para decir estamos haciendo algo, cuando en realidad tienen que enfocarse en contener, prevenir la transmisión, poner oxígeno y enseñar a la población a cuidar a su grupo de riesgo repartiendo inclusive pulsoxímetros, que es algo que también lo promovemos para evitar que las personas lleguen en forma tardía a los hospitales. Uh-huh. Muy bien, entonces yo creo que coincidimos en eso. Ojalá que el MINSA recapacite, ojalá que el grupo de expertos que tiene el MINSA diga, señores, creo que estamos haciendo más mal que bien, seguimos con en el pasado, o sea que están 3-4 meses atrás, cuando se pensaba que la hidroxicloroquina podía ser algo bueno, que después se demostró que no, y como usted dice, ya en este momento, casi en septiembre, yo creo que no deberíamos continuar con la hidroxicloroquina y la ivermectina igual. No existe absolutamente ninguna evidencia y no es más que un buen deseo, y como usted ha dicho, político, de que algo hay que dar y algo hay que darle a la gente. Dicho eso, entonces volvamos a la distribución clínica. De cada 100 enfermos que adquieren el COVID-19, 80 lo van a pasar como si nada. Y por favor, recuérdele a la gente, doctor Mejía, cómo debe manejarse en esos casos leves, dónde y cómo. Claro. Cuando uno siente que o sospecha que tiene coronavirus, lo primero es aislarse para evitar transmitir y cuidar a su entorno, a su familia. Y lo segundo es estar monitorizando sus síntomas. Manejarlo con algunos sintomáticos, el paracetamol es el más usado, y la mayoría de las personas, después de 7-10 días que no presenten ningún problema, lo más probable es que
va a superar la enfermedad, va a vencer la enfermedad. Y en este periodo, entre el 5º y 10º día, es importante donde entra este elemento que es el pulso oxímetro, ¿no? Entonces, esto nos va a dar la seguridad de que la persona está yendo bien y que no va a requerir ni oxígeno, ni ir al hospital, ni finalmente que su pronóstico sea el mejor, ¿no? Entonces ahí estamos hablando ya de ese 15%, porque ese 80% a la gran mayoría, la historia natural es que a los 5, 6, 7 días ya le pasó el dolorcito de garganta o la tosecita, ya le pasó y superó, salió. El 80% zafó del problema, como se dice. Ahora concentrémonos en ese 15%. Esos pacientes que sí se van a empezar a poner un poco más, la fiebre va a ser más alta, los dolores de cuerpo va a caer en cama, y ahí usted nos dice que el pulso oxímetro es importante porque hay que monitorear la función. Concentrémonos en este segundo grupo, el grupo sintomático. ¿Qué medicamentos debe tomar este 15% el paciente que cae en cama y cómo debe controlarse? Sí. Mire, mientras la saturación de oxígeno, la oxigenación en la sangre esté adecuada, solamente sintomático, reposo, hidratación y monitoreo cercano de cuánto es su frecuencia respiratoria, o sea, cuántas respiraciones por minuto tiene y cuánto es su oxigenación a través del pulso oxímetro. Si está dentro de valores normales, puede sentir molestias, pero no va a necesitar oxígeno ni ninguna otra intervención adicional. Ese es en este porcentaje que persiste con los síntomas, pero finalmente también la mayoría no va a llegar a hospitalizarse o a requerir oxígeno. Solamente un porcentaje de ellos van a pasar una etapa de hipoxemia, ¿no? Y ahí es donde tempranamente uno tiene que usar oxígeno. Eso es lo más importante. El medicamento más importante es el oxígeno. El oxígeno, muy bien. Ahí vamos a llegar en un ratito cómo reconocer eso. Tenemos que tomar la pausa, doctor Mejía. Ese control de este 15% idealmente debe hacerse con la guía de un profesional médico, ¿cierto? Sí, con la guía de un profesional médico, y yo apelo mucho también al autocuidado de las personas. O sea, si se le entrena muy bien a usar un pulso oxímetro, a medirse la frecuencia respiratoria, una persona misma puede monitorizarse, y si en caso piensa que está pasando a una fase hipoxémica donde la saturación baja, inmediatamente comunicar a un médico para la orientación adecuada. Muy bien. Doctor, vamos a tomar una pausa. Vamos a regresar porque vamos a entrar un poquito más en ese 15% y cómo hacer ese control. Regresamos, no se vayan. El volumen de la radio, señora, porque lo que estamos hablando con el doctor Fernando Mejía es muy importante. Si usted recién prende la radio, el doctor Fernando Mejía, quien es médico, él es investigador, él es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales en el Instituto Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Está rompiendo varios de esos mitos que a veces pues nos invaden y no sabemos cómo lidiar con ellos. Ha roto un mito importantísimo, señora, señor. Por favor, escuche bien. No es verdad que todas las personas que se infectan con este virus se van a complicar, que van a llegar a cuidados intensivos. Eso no es cierto. Segundo, algo muy importante. Científicamente hablando, no existe ningún medicamento, señora, ningún medicamento, señor, que impida que si alguien se va a complicar, se va a complicar. Tercero, el 80% de las personas que se infectan con este virus o no se dan cuenta o tienen síntomas tan ligeros que piensan que es un simple cambio de clima. Y que por lo tanto no necesitan tomar nada. Y en cuarto lugar, el 15% de la persona sí puede tener problemas y va a necesitar de repente otro tipo de tratamiento porque caen en cama y se van a enfermar, y este es el grupo que vamos a analizar en este momento. Entonces, doctor Mejía, vamos a ese 15%.
que tiene fiebre alta, que tiene dolor de cuerpo, que tiene escalofríos, que tiene diarreas, náuseas, vómitos, que va a caer en cama. ¿Cómo debe manejarse? Ella nos dijo que lo ideal es que se manejen con un médico, con un doctor, una doctora que los guíe por lo menos en lo que hay que mirar. ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿Qué es lo que hay que estar atentos? Sí. Este grupo de personas, no todas van a llegar a ser un cuadro severos. Uh-huh. Por definición, la severidad está determinada por el nivel de saturación de oxígeno. Eso define severidad. ¿Y cómo medimos la saturación de oxígeno? A través de un pulso oxímetro. De ahí la importancia de tener estos pequeños aparatos. A nivel del mar, una persona con menos de 94 menos, se dice que es severo. La mayoría de las personas no va a llegar a esos niveles de saturación. La mayoría se va a mantener en los valores normales de 95 a 100. Pero sí, todas las personas tienen que estar monitorizadas. Todas las personas que tienen estos síntomas que persisten, todas tienen que estar monitorizadas. Un grupo de personas, que es la minoría, puede disminuir su saturación, ahí ya en ese momento aparecen 2 fármacos o 2 medicamentos que disminuyen la probabilidad de muerte. El primero de ellos es el oxígeno y el segundo, que ya ha salido evidencia de eso, es los corticoides, la dexametasona a dosis baja. Muy bien. Pero es en el momento que se requiere oxígeno, en el momento que baja la saturación. Perfecto, oxígeno y dexametasona, fabuloso. Ahora vamos a hablar de esto porque esto es sumamente importante, pero quiero ir un paso atrás porque estoy seguro que usted en este estudio que nos ha adelantado hoy día, en el que dice que 80% de los pacientes que llegan al hospital están tomando polifarmacia, o sea, un montón de medicinas, y 91.5% están tomando antibióticos. En esa lista están, y esto es increíble, los farmacéuticos, o se consigue la gente, dexametasona. Para casos leves están tomando dexametasona, doctor. ¿Qué efecto tiene la dexametasona en un paciente que no lo necesita? O sea, de ese 80% o de ese 15% que no tiene problemas con la saturación. ¿Cómo actúa la dexametasona en ese grupo de gente? Perfecto. Ese dato los médicos lo han tomado. 54.7% de los pacientes tomaban corticoides antes de tener saturación baja. ¿Qué pasa si es que yo tomo corticoides a los primeros días de iniciar los síntomas, cuando mi saturación de oxígeno está adecuada? Lo que voy a hacer es empeorar el cuadro. Voy a hacer que el virus se multiplique y finalmente pase a una etapa grave. Por favor, permítame repetir esto, doctor. Atención, señor, señora que está escuchando el programa en algún lugar del Perú o del mundo. El doctor Mejía nos está diciendo que si usted tiene una forma leve de COVID-19, usted no tiene problemas de saturación de oxígeno, señora, si usted se le ocurre tomar dexametasona, se va a complicar. Se va a complicar. ¿Cómo va a ocurrir esa complicación, doctor? Porque la dexametasona va a disminuir las defensas y el virus simplemente va a multiplicarse y va a afectar y va a dañar diversos órganos, y las personas que no deberían complicarse terminan severos, y ahí sí uno puede decir que los corticoides usados en este momento donde las personas, su saturación de oxígeno está bien, terminan falleciendo si es que usan tempranamente la dexametasona. Y en el hospital, 54% venían usando corticoides. Que no tenía por qué haberlos usado. Ahora, explíquele a la gente esta idea, porque así somos, pues. Por eso es de que los que venden vitaminas dicen, tome la vitamina, porque cuanto más vitamina toma es mejor. Ahí están los que venden las sales y los minerales y todo esto que engañan a la gente. Dígale a la gente, ¿por qué es falso de que la creencia
de que han escuchado, mira, la dexametasona salvó a mi mamá cuando estaba en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, si a ti te está empezando, debes tomar dexametasona también. ¿Por qué es falso eso? ¿De dónde viene esa falacia? Explíquele, por favor, a la gente. Los corticoides, ya con el estudio Recovery, se ha visto que la dexametasona solamente es útil en pacientes que requieren oxígeno y especialmente en pacientes que están en ventilación mecánica. Después, en este mismo estudio, cuando se ha dado a personas que no requerían oxígeno con saturaciones adecuadas, la tendencia era a que empeoraban los pacientes. Entonces, claro, y los corticoides pueden mejorar un poco los síntomas, porque calman la fiebre, pero eso es totalmente contraproducente en esta enfermedad. Tomar corticoides tempranamente lleva a complicación y muerte. Listo. Más claro, señora, señor, más claro no lo podemos decir en este programa. Si a usted se le ocurre, o su tía, o su primo, o quien sea, la comadre, el compadre le dice, mira, toma dexametasona, hermano, estás empezando tu enfermedad para que no te avance, usted mírelo y dice, oye, ¿yo qué te he hecho a ti, hermano? Tú te estás portando como mi enemigo. ¿Tú quieres matarme? No, hermanito, tienes que tomar tu dexametasona. Mira, yo he escuchado que la dexametasona, en las etapas iniciales, lo que hace es empeorarme. ¿Tú me estás deseando un mal o qué? Así debería reaccionar una persona a quien alguien le recomienda tomar dexametasona, doctor, en estas primeras etapas de la enfermedad. Vamos a tomar una pausa nuevamente y cuando regresemos vamos a avanzar un poquito más en este 15% y hablemos de la saturación, cómo controlar esa saturación, porque allí está la clave de la sobrevida de muchos pacientes. Regresamos. Todo sobre el coronavirus. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une al programa, estamos conversando con el doctor Fernando Mejía. Él es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales del Instituto Alexander von Humboldt y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y hemos hecho un repaso, señora, a todo lo que debemos hacer cuando nos infectamos con este nuevo coronavirus. Obviamente, no hay que infectarse. Allí está la lucha contra esta enfermedad y lo repetimos todas las veces en este programa. Que la mascarilla, que la distancia social, que el lavado de manos. No hay que infectarse porque toda la desgracia que estamos viendo de casos, etcétera, comienza con un contagio. Eso se lo decimos todos los días. Pero hoy día estamos yendo hacia el lado del tratamiento. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que está tomando mucha pastilla y la comadre, el compadre, el farmacéutico, hasta el Ministerio de Salud, pues, le dice a la gente, tome ivermectina, tome hidroxicloroquina, tome esto, y la gente cree de que se va a morir, de que va a llegar a cuidados intensivos, y terminan tomando, mire, para casos leves, toman, ¿qué cosa? Ivermectina, acitromicina, hidroxicloroquina, zinc, pastilla de vitamina C, aspirina, y algunos cometen el terrible error de tomar dexametasona, 7 pastillas. Y el doctor nos ha dicho claramente que la dexametasona, tomada en las primeras etapas de la enfermedad, lo va a agravar y lo va a mandar a cuidados intensivos. Doctor Mejía, concentrémonos en ese 15%, porque el 80% de los pacientes lo pasan como si nada. El 15% nos estaba hablando de la importancia de la oximetría. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es que acaso la enfermedad pulmonar es lo más llamativo y lo que más va a agravar al paciente? Sí, el COVID es una enfermedad multisistémica, pero con predilección a producir daño pulmonar en este grupo pequeño de pacientes que va finalmente a desarrollar una neumonía o una fase neumónica severa, ¿no? Y vuelvo a repetir, la severidad está definida o depende principalmente de la saturación de oxígeno. Si tu saturación de oxígeno está adecuada, tú no eres un caso severo. Por más que tengas fiebre, por más que tengas molestias, por más que tengas mucha sintomatología, no eres un caso severo y tienes que ir bien. Cuando tu saturación empieza a disminuir, significa que el compromiso en el pulmón probablemente es lo suficientemente extenso, y ahí es donde hay que hacer hincapié a
llegar temprano a recibir los tratamientos que han demostrado que disminuyen muerte si es que se dan oportunamente. Si yo llego con saturaciones de oxígeno bajas, pero relativamente leves, con hipoxemia leve, tengo muchas chances de poder superar la enfermedad con los tratamientos y con el soporte que me van a dar. Pero esas enfermedades son, nos dijo, el oxígeno, ¿no? Esas medicinas son el oxígeno, la dexametasona y la otra es la enoxaparina, ¿no? Creo que lo perdimos al doctor. Sí, lo hemos perdido. Creo que se le fue a ver, ¿está ahí, doctor? No, lo acabamos de perder. Sí, lo hemos perdido. Vamos a reconectarnos con él. Cuelgue, doctor, si me está escuchando, para volverlo a llamar. Mire entonces lo que nos ha dicho el doctor. Mire, señor, esto es importante. A usted le podrán doler los huesos, le podrá estar en fiebre de 40, usted podrá estar hecho un trapo en la cama, ay, que con vómitos. No, lo que el doctor nos ha dicho, la gravedad de la enfermedad se mide por la saturación de oxígeno, y allí estaba el doctor antes que se le corte la llamada. Doctor, recuérdenos por favor los valores normales de saturación de oxígeno a nivel del mar y en la altura. Empecemos a nivel del mar. ¿Cuál es lo normal de oxígeno a nivel del mar? A nivel del mar, lo normal es tener entre 95 y 100% de saturación. 95, más de 95, ¿ok? Muy bien. Así es, 95 ¿En la altura? Es lo normal. ¿En la altura? Conforme uno sube en altura, la saturación tiende a disminuir un poco. Así, por ejemplo, por encima de los 3.500, como es Cusco, Puno, Juliaca, la saturación habitual puede estar alrededor de 88%, ¿no? En ciudades alrededor de 2.000, entre 2.000 y 3.000, la saturación puede estar alrededor del 90-92%. No es, en altura, esto es un poco más variable que a nivel del mar. En el nivel del mar sí es bien claro, entre 95 y 100. Conforme uno sube la altura, la saturación disminuye un poco, pero nunca menos de 88%, ¿no? Eso sí tiene que quedar claro. Muy bien, nunca menos de 88%. Perfecto. Ahora, entonces lo que estamos diciendo es, persona que cae en cama ya debe tener su oxímetro al lado, ¿cierto? Así es. Ese es el instrumento más costo efectivo que puede haber. En lugar de estar comprando medicinas, en lugar de estar pagando exámenes, tengan su pulsioxímetro. Muy bien. ¿Y el pulsioxímetro, lo normal a nivel del llano, en toda la costa del Perú? Más de 95, señora. En la altura va a depender, si estamos en Puno, en Cusco, alrededor del 88% de saturación de oxígeno. Doctor, entonces, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, por favor, quiero que nos cuente cuáles son los números de alarma. ¿Hasta qué número se puede manejar en la casa? ¿Quién maneja esto en la casa? O la pregunta, ¿debe manejarse en la casa o ya debe estar en el hospital? Regresamos inmediatamente, no se vaya. Doctor Elmer Huerta, conversando con el doctor Fernando Mejía, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales del Instituto Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y señora, yo le pido, por favor, si usted pudiera pasar la voz acerca de este programa queda almacenado, como se dice, en la nube de RPP Noticias, para que por favor lo difunda. Esta información que el doctor Fernando Mejía nos ha dado esta tarde es valiosísima para que usted sepa cómo manejar. También va a estar en el canal de YouTube este programa. En el canal de YouTube de RPP, allí va a estar. Por favor, escúchenlo. Entonces, doctor Fernando Mejía, estamos llegando ya a ese 15%, hemos llegado a decir que la saturación es importantísima, a nivel del mar tiene que estar más de 95%, en 3.500 metros o más en Puno, Cusco, tiene que estar más de 88%. ¿Quién debe hacer esa monitorización? ¿Lo puede hacer la familia o necesariamente tiene que haber allí un facultativo? Mire, lo más importante es la educación a los cuidadores o al propio paciente, ¿no? El pulsoxímetro es un aparato tan simple de usar que simplemente se coloca en el dedo,
en un dedo limpio, en un dedo que esté tibio, y te va a dar el número. No se necesita ser un especialista, tener entrenamiento, porque es básicamente ver el número. Cada 3, 4 horas me monitorizo cómo va este número, y si en determinado momento está por debajo de los valores que debo tener, inmediatamente tengo que estar en el centro hospitalario, ¿no? En pacientes ¿Cuál es el número de alarma? ¿Cuál es el número de alarma? Nos ha dicho más de 95 es normal. Sí. ¿Cuál es el número de alarma? 94, por debajo de 94 tengo que estar claramente monitorizando mucho más de cerca, y por debajo de 92 debería ya estar hospitalizado. Muy bien. Señora, estos números son importantísimos que usted lo tenga presente. 92 o menos ya está en el hospital, de 92 a 94 está parando las orejas, más de 95 es lo normal. Esto se puede hacer en la casa con un pulso oxímetro. Entonces, ahora, ¿qué pasa si van al hospital y no hay cama? Bueno, ese es otro asunto. Sí. ¿Se puede manejar en la casa esto? Se podría manejar en la casa. Miren, otros países que tienen atención primaria fuerte, digamos, los médicos de atención primaria monitorizan a los pacientes a través de telemedicina, siempre y cuando hayan 3 elementos claves. Primero, oxígeno permanente, ¿sí? O sea, recambios de balones, concentradores en la casa. Segundo, que tenga un pulso oxímetro. Y tercero, que hay una persona capacitada, que puede ser un miembro de la familia, que finalmente esté monitorizando al paciente, ¿no? O sea, buena parte de los pacientes en sistemas de colapso sanitario se manejan así, y buena parte de los pacientes pueden recuperarse solamente con esas medidas. Oxígeno, monitoreo cercano, oxímetro. Y ya sabemos que el uso de la dexametasona en pacientes que requieren oxígeno. Muy bien. Entonces ya esa parte, obviamente lo ideal es que sea en el hospital ya bajo cuidado médico. Se puede hacer ocasionalmente en la casa bajo cuidado médico. Obviamente ya ese es un riesgo que va a correr la familia, pero si tienen un médico se puede hacer allí. Y en otros países obviamente otras realidades, doctor, eso con un oxígeno constante, con un pulso oxímetro y algún familiar bien capacitado se podría hacer en la casa. No sé si estamos a ese nivel todavía en el Perú. Lo ideal sería que lleguen al hospital. Doctor, ya estamos para llegar. Nos faltan 4 minutos para terminar el programa. A ver, vamos a hacer un breve repaso. Atención, señora, esto es importante. Doctor, lo que hemos convenido entonces, que de cada 100 pacientes que se infectan, 80 no van a tener síntomas o lo van a tener muy ligeros. ¿Estas personas necesitan tomar medicina? No requieren tomar medicamentos. Muy bien. El grupo de 15%, el que cae en cama con fiebre, escalofríos, etcétera, ¿qué medicamentos necesitan tomar? Básicamente sintomáticos, ya sea paracetamol para calmar la fiebre, hidratarse y reposo. Eso es lo más importante, y acá viene el monitoreo. Sí, ahí vamos a llegar. Entonces, en estos 80% de pacientes que casi no tienen problemas y en el 15% que todavía no tienen problemas de saturación, porque ahí va a llegar usted en este momento, en ese grupo, ¿deben tomar dexametasona? No. Si tu saturación de oxígeno está en valores normales, es mortal tomar dexametasona, prednisona, cualquier tipo de corticoide. Doctor, más claro no puede ser usted. Señora, ¿ha escuchado usted lo que ha dicho el doctor Fernando Mejía? Señor, ¿ha escuchado usted? ¿Le parece valiosa esta información? ¿A cuánta gente conoce usted por allí que está tomando ya dexametasona? Por favor, difunda este tipo de noticias. Este programa queda grabado en el YouTube de RBP Noticias, en la nube, para que usted lo comparta con amigos o familiares. La dexametasona lo puede complicar y lo puede llevar a la unidad de cuidados intensivos si lo toma cuando no tiene muchos síntomas o cuando no está con problemas de saturación. Y lo último, doctor, la vigilancia de la saturación se hace con el pulso oxímetro. Recuérdenos los valores normales. A nivel del mar,
lo normal es tener de 95 a 100. En altura oscila no menos de 88%. Muy bien, perfecto. Y entonces lo que nos ha dicho es que los únicos medicamentos que hay que tomar son los sintomáticos. Entonces, estamos descartando, doctor, que la ivermectina, que la hidroxicloroquina, que la acitromicina sirvan para algo. No sirven para nada en realidad, entonces. No sirven, no hay evidencia, generan más confusión, generan perder el foco en lo importante que es aislarse, monitorizarse, llegar temprano a los establecimientos de salud una vez que necesite realmente el soporte, ¿no? Muy bien. Esperamos que el Ministerio de Salud se ponga las pilas. Ya es momento, señores del MINSA, de que se pongan en septiembre del 2020. Ya no estamos en mayo, ya no estamos en abril. Ya tenemos mucha más evidencia de que lo que ustedes recomiendan no funciona y confunde a la gente. Doctor Fernando Mejía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Le agradezco muchísimo su paciencia que nos ha permitido ir de la manito, paso por paso en el transcurso de la enfermedad, en beneficio de nuestros oyentes. Muy agradecido, doctor. Gracias de verdad. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Fernando Mejía, él es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Y ya sabe, señora,